Mis padres nunca me quisieron, así que me compraron un coche averiado con la esperanza de que me estrellara en algún sitio y no tuvieran que volver a verme. Pero así acabaron perdiendo a sus 2 hijos. El favoritismo de mis padres hacia mi hermano mayor, de 20 años, siempre fue evidente. Le regalaron un coche por su 18º cumpleaños. No era un coche nuevo ni nada parecido. Era un Lexus de 20 años en muy buen estado, y me lo restregó en la cara durante el resto de su último año de preparatoria. Comparado con mi hermano, saco tan buenas notas como él, a veces incluso mejores. Me esforcé al máximo con la esperanza de justicia, e incluso hice voluntariado, limpiando basura. Mi zona. Pero entonces cumplí 18 años hace unas semanas. Lo único que quería, lo único que anhelaba, era un coche. No esperaba algo como un coche nuevo ni un deportivo, solo algo fiable como el que tenía mi hermano. Pero la fiesta no se parecía en nada a su 18º cumpleaños. Para su 18 grados cumpleaños, mi madre horneó el pastel ella misma. Era un delicioso pastel de pudín de chocolate en capas. Para el mío, compré un pastel plano del supermercado. Para su fiesta, contrataron a un DJ. En mi caso, era el viejo radiocasete de mi padre con un par de CDs variados. Recorrimos toda la fiesta, y pensé que mis padres quizás solo estaban esperando a que llegara el verano. Pero no fue así. Les pregunté, mientras todo estaba terminando, por qué no había coche cuando mi hermano se compró uno, y me dijeron que sentían que él se había esforzado más por conseguirlo. Le pregunté qué hacía él que yo no, porque yo hacía todo eso y más. Mi abuela estaba cerca y lo oía todo. Luego les preguntó también por qué. Terminó sermoneando a mis padres, diciendo que estaba muy decepcionada con ellos por mostrar favoritismo. Luego procedió a anunciar a todos los que aún estaban allí que a mis padres les parecía bien regalarle un coche y un DJ a su primogénito, pero no al segundo. Incluso me comentó cuánto más se esforzaron mis padres por el 18º cumpleaños de mi hermano que por el mío. Mi tío fue el primero en levantarse y decir algo, seguido de todos los que aún no se habían ido. Terminé simplemente yéndome a mi habitación a sentarme y pensar. Recibí varias llamadas de familiares disculpándose, y mis abuelos me convencieron de salir con ellos esa noche. Pero cuando regresé, mis padres se enojaron mucho y me dijeron que los había avergonzado delante de toda la familia. Simplemente pasé de largo porque no quería pelear. Las siguientes semanas transcurrieron en silencio. Entonces, hace unos días, mis padres me sorprendieron con un Subaru Legacy blanco del 98 que funciona de maravilla. Prácticamente me lanzaron las llaves del título en un sobre y me dijeron que me divirtiera. Me compré el coche y me pagan el seguro durante los próximos 6 meses, igual que a mi hermano. Sé que un coche no es un derecho, sino un privilegio, así que siento que básicamente he chantajeado a mis padres para que me compren uno. Actualizar unos 5 meses después. No he entrado a esta cuenta en casi 5 meses, así que ahora puedo contarles el resto de lo que pasó antes de que empezaran las clases. Pero antes de eso, hay algunas cosas que quiero comentar de otros comentaristas. Literalmente necesitaba un coche porque no había forma de conseguir trabajo sin él. No tenía transporte personal y vivía a más de 16 kilómetros de la parada de autobús más cercana. Así que, para quienes me insistían en que devolviera el coche porque pensaban que era demasiado consentido y que debería aceptar que la vida es injusta, o que no debería aceptar limosnas, o que no debería aceptar regalos de padres malos, por favor, paren. Mi bandeja de entrada estaba tan llena cuando volví a conectarme que me llevó un tiempo revisarla toda. De todas formas, la verdad es que no importa. Conseguí un trabajo a tiempo parcial que luego pasé a tiempo completo durante el verano después de graduarme. Pero a las 3 semanas de empezar a trabajar a tiempo parcial, el Subaru reventó la junta de culata en la autopista a unos 72 kilómetros por hora. El indicador de temperatura llegó a la línea roja y tuve que parar a pedir ayuda. Mis abuelos revisaron el coche y descubrieron que alguien le había echado demasiado sellador de juntas y que aún estaba en el refrigerante. El coche estaba prácticamente arreglado con curitas antes de que mis padres lo compraran y para entonces apenas se mantenía en pie. Se manejaba de maravilla,
Y nunca lo forcé demasiado, ya que soy un poco lento al volante. Mis padres dijeron no saber nada del problema, pero su única reacción real fue encogerse de hombros y decir que era pura suerte haberme comprado el coche. Fue un error, porque mis abuelos estaban allí para presenciarlo, y se lanzaron contra mis padres como nadie. Mi abuela me dijo que esperara en mi habitación y que lo solucionaran. Pasaron 2 horas antes de que me llamaran de nuevo a la sala. Mis padres estaban en el sofá y parecían haber sido atropellados metafóricamente. Mi tío y otros 2 familiares también estaban allí. Mis abuelos les habían sacado la idea de que, cuando compraron el coche, simplemente buscaron lo más barato que encontraron cerca de la zona y que aún funcionara, y lo compraron sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestaron en inspeccionarlo, y mucho menos en leer el anuncio. Mi tío, que sabe un par de cosas de coches, me dijo que básicamente habría que reconstruir el motor porque la junta de culata deformó el bloque, y que arreglarlo costaría más de lo que vale el coche. Tuve que llamar al trabajo y decirles que no podía ir porque mi coche estaba frito. Lo entendieron y prácticamente me dieron una baja sin sueldo por el momento. Ahora bien, quiero señalar que no tuve nada que ver con lo que pasó después. Mis abuelos simplemente me dijeron que me tranquilizara un rato y que dejara que ellos y mis padres se encargaran de esto, y así lo hicieron. Unos días después, regresaron con un Honda Civic Hatchback de 1999 con 290.000 kilómetros. Era blanco como mi Subaru y se maneja de maravilla. No tiene tracción total como el Subaru, pero se maneja de maravilla en carretera y consume menos gasolina. También había una lista de todas las reparaciones recientes, incluyendo cosas como un radiador nuevo. Mi tío también revisó el coche antes de darle el visto bueno, y les agradecí efusivamente a todos. Sin embargo, mis padres no se alegraron nada por mí. Dijeron muy poco y simplemente se marcharon. Ni siquiera daba la impresión de la última vez de que le estaban dando un juguete nuevo a un niño pequeño. Si pudiera expresarlo con palabras, su comportamiento fue pura derrota. El Subaru se revendió después por 400 pesos, ya que era lo máximo que pudimos conseguir con la junta de culata reventada. Ese dinero lo guardé en mis ahorros. Pero eso es solo la mitad de lo que pasó. Verás, cuando dije que me iba mejor en la escuela que a mi hermano, no bromeaba. Mi hermano recibió una beca del 30% al terminar la preparatoria, mientras que yo recibí una del 50%. No en la misma universidad, claro, sino en una comparablemente buena y más cercana. Decir que mis padres se quedaron atónitos es quedarse corto. Claro, ambos parecieron descontentos en cuanto se les pasó la impresión. Decidí que no sería buena idea molestar al oso preguntándoles, pero mi abuela pensó lo contrario y lo molestó, y de verdad que lo molestó. Primero, preguntó si mis padres se alegraban por mí. Decían que sí, pero en realidad no se notaba en su actitud. Así que mis abuelos finalmente me preguntaron cuál era su problema. ¿Por qué les caía mal? Su segundo hijo lo estaba haciendo de maravilla, incluso superando las expectativas, y no podían estar contentos con eso. ¿Querían que fracasara? ¿Esperaban que fracasara? ¿Cuál era el problema? Mi madre parecía muy disgustada y mi padre no podía mirarme a los ojos. Ambos dijeron con humildad que se alegraban por mí y lograron decir que querían que conquistara el mundo cuando fuera a la universidad. Incluso dijeron que también ayudarían a pagar parte de mi matrícula, igual que hacen con mi hermano. Mis abuelos les dijeron con firmeza que más les valía cumplir su palabra, porque nunca debería haber habido favoritismo, y punto. Agradecí a mis padres su ayuda. Recibí un apretón de manos ligero, aunque no débil, de mi padre y un abrazo muy fuerte de mi madre. Todo me pareció muy forzado. Estaba y sigo estando sumamente agradecido por el coche y la matrícula, pero mis padres simplemente vaciaron la sala de toda emoción. Terminé preguntando si mis abuelos sabían qué hacía que mis padres actuaran así. Les pregunté si era un embarazo accidental o algo así. Me miraron con cara de, ya era hora de decírtelo. Bueno, no soy adoptado como muchos preguntaron, pero no fue planeado. Más o menos. Verás, mis padres querían una niña y un niño, pero en cambio tuvieron 2 niños. Mi hermano salió del armario siendo niño,
así que mis padres esperaban contagiarse con una niña en el siguiente intento. Habían acordado dejarlo después de tener 2 hijos. Nunca tuvieron una niña. Mi abuela me dijo que se negaron a descubrir mi género hasta después de mi nacimiento. Estaban convencidos de que nacería niña y compraron un montón de cosas para una niña. Pero no tuvieron una niña. Mi abuela decía que terminé usando toda la ropa usada de mis hermanos hasta los 3 años porque mis padres habían comprado tantas cosas de niña con antelación que no podían usar. Así que fui una decepción para ellos desde que nací. Mis abuelos decían que saben que mis padres están jodidos, pero llevan tanto tiempo así que no tiene sentido esperar que cambien. Desde entonces, mis padres no me han hablado mucho de la universidad. De hecho, lo ignoran todo lo que pueden. Gracias a algunas advertencias que recibí de quienes me escribieron, lo que me puso paranoico, llamé a la universidad donde me aceptaron y les aseguré de decirles que si alguien me llamaba o me enviaba un correo haciéndose pasar por mí, o si mis padres llamaban para decirme que no iría, me llamaran para confirmarlo 2 o 3 veces si algo así sucedía. Bueno, dudo un poco que mis padres hicieran algo así, sobre todo después de todo lo que ha pasado, pero pensé que ir a lo seguro era la mejor opción. Hubo algo que realmente no esperaba que pasara. Mi hermano me llamó de repente para hablar. Dijo que nuestros abuelos le habían llamado y le habían contado todo. Se disculpó por lo sucedido a su manera y dijo que espera que, una vez que esté sola, no tenga que volver. De hecho, me confesó que, cuando termine la universidad, se quedará en el estado donde está porque le gusta. Nuestros padres quieren mucho que vuelva cuando se gradúe, pero parece que no va a pasar. Dije que no lo culpaba y que quizá yo hiciera lo mismo. El resto de la conversación fue un poco incómoda porque ya no estamos acostumbrados a hablar mucho. Mis abuelos y el resto de la familia me organizaron una fiesta sorpresa el fin de semana. Fue casi como una réplica del 18º cumpleaños de mi hermano, con DJ y un enorme pastel de chocolate que hizo mi abuela. Les estoy profundamente agradecido. Mis padres asistieron a la fiesta, pero se mantuvieron como altivos todo el tiempo. No dijeron ni hicieron gran cosa, simplemente se quedaron sentados en una mesa apartada en un rincón y bebieron en silencio. Su aspecto de derrota era aún mayor ahora. Creo que la fiesta no era solo para felicitarme, sino también para restregarles en la cara a mis padres que deberían haberlo hecho mejor. El resto de la familia ha dejado clara su decepción con ellos. Parecía que querían irse de la fiesta por un tiempo. No puedo culparlos. Los humillaban para que se quedaran donde estaban. Mi abuela decía, nunca se es demasiado viejo para aprender humildad. En cuanto a mi vida personal, mi trabajo de medio tiempo pasó a ser de tiempo completo después de la preparatoria, y he estado trabajando duro para ahorrar antes de irme a la universidad. Ganaba el salario mínimo, pero un trabajo es un trabajo, y quiero dejarlo con mi mejor esfuerzo antes de que se me acabe el aviso de 2 semanas. Dudo que vuelva aquí para publicar otra actualización, así que gracias por leer. Actualización 2, 2 años después. He estado ausente 2 años, y espero volver a publicar una última vez en 2024, porque mi hermano estudió una licenciatura de 4 años, igual que yo. Para quienes recuerdan mis publicaciones anteriores, soy el tipo cuyos padres fueron reprendidos verbalmente por su familia por mostrar un favoritismo descarado hacia mi hermano mayor, y luego descubrí, por mi abuela, que la razón por la que me trataron diferente fue porque mis padres tenían una hija. Mi abuela acabó confesándome aún más después de irme a la universidad. Antes de que naciera, mis padres estaban tan convencidos de que sería niña que compraron un montón de cosas de niña sin siquiera comprobar mi sexo mediante una ecografía. Hace como un año, mi abuela me contó que mi madre había intentado criarme como niña durante los primeros 6 meses de mi vida. Me vestía con ropa de niña y me llamaba por un nombre diferente, y mi padre lo permitía todo. Sé que es cierto porque mi abuela me enseñó fotos familiares antiguas de mí con mi hermano cuando era bebé y vestía de rosa y todo. Incluso había una etiqueta visible en algunas fotos con el nombre que mis padres querían para una niña. Pero en cuanto se supo, mis padres dejaron de vestirme como niña. Mis abuelos le dijeron a mi madre que intentar criarme como algo que no era, sin darme opción, estaba mal.
Aunque mi familia es bastante tradicional, mis abuelos son personas sorprendentemente abiertas y presionaron duramente a mis padres, así que dejaron de tratarme como niña. Pero en lugar de comprarme ropa nueva, mis padres me dieron la ropa usada de mi hermano durante años hasta que mis abuelos también se dieron cuenta e hicieron algo al respecto. Descubrir todo esto me hizo comprender que mis abuelos evitaron que mi infancia fuera mucho peor de lo que fue, y nunca me lo dijeron hasta hace un par de años. Les estoy inmensamente agradecida. Al parecer, mi madre tuvo dificultades para llamarme por mi nombre real durante unos 2 años. Como mis padres no consiguieron a la chica que querían, se negaron a conectar conmigo como lo hicieron con mi hermano, el chico que realmente querían. Cuando mis abuelos supieron que no conseguían nada nuevo como mi hermano, amenazaron con solicitar mi tutela. También tenían pruebas de las diversas cosas que describí. Mis padres no soportaban nada que pudiera convertirse en un escándalo público, así que dejaron de usar ropa usada y fingieron quererme por un tiempo. Pero al crecer, esto degeneró en indiferencia, y quizás incluso en odio. No estoy seguro. Odiar significa que todavía te importa de alguna manera, pero la indiferencia es justo lo contrario del amor. Solo sé que mis padres no podían aceptar que su hijo favorito no fuera el mejor en todo comparado con su hijo no deseado. Desde que me mudé, apenas han interactuado con la familia. Se dedicaron a trabajar, en parte porque el resto de la familia los obligaba a contribuir a mi universidad, como hicieron con mi hermano. Pero también porque, para ellos, trabajar era lo único que les daba motivos para decirles a todos que los dejaran en paz. Mi abuela sospecha que incluso han dormido en sus coches algunas veces para no volver a casa. Durante los últimos 2 años, solo veía a mis padres en Navidad en casa de mi tío, y apenas me hablaban. Ahora que vivía mi mejor vida lejos de ellos, supongo que se podría decir que habían dejado de molestarse en comportarse como si fuera su hijo. Ya no me quieren después de la humillación familiar que creen haber sufrido, aunque saben que se la buscaron. Se han vuelto adictos al trabajo que no hacen nada más. Mi abuela me dijo que mi habitación está prácticamente igual que la dejé el día que me mudé. Mis padres ni siquiera han entrado en mi habitación, pero mantuvieron la de mi hermano limpia y lista para el día en que finalmente regresara a casa después de la universidad. Bueno, eso no sucedió. Volaron a verlo para su graduación y lo celebraron a lo grande. No me invitaron a ir, aunque no podía permitírmelo. Pero mis abuelos fueron y me dieron los detalles. Mis padres seguían convencidos de que mi hermano volvería a casa. Fue entonces cuando, con cierta torpeza, les dijo que ya había conseguido un trabajo gracias a unas prácticas que había hecho el año anterior y que además había encontrado un apartamento propio. Mi padre se puso furioso y mi madre se puso a llorar y a rogarle que volviera a casa. Pero él se negó. Verás, estos últimos 2 años, mi hermano y yo nos hemos reencontrado un poco. Encontró mi cuenta de Reddit y me llamó. No estaba enojado, solo quería hablar. Me confesó que nuestros padres también lo hicieron pasar por mucho. Nuestra madre lo agobiaba por completo, sobre todo cuando yo no estaba, y nuestro padre era muy estricto con sus expectativas. El hecho de que yo tuviera más éxito que mi hermano cuando nuestros padres habían invertido todo en él simplemente los destrozó. Ahora están más rotos porque mi hermano se negó a venir a casa con ellos. La forma en que nuestros padres trataban a mi hermano también fue la razón por la que dejamos de conectar con sus hermanos hasta hace un par de años. A veces me hacía bullying cuando éramos niños, pero era porque ser el favorito se le subió a la cabeza. Sin embargo, era favoritismo con condiciones, y cuando se dio cuenta, buscó terapia después de mudarse. Mi hermano también tiene una novia que conoció en la universidad, y la mantuvo en secreto porque sabía que nuestros padres no lo aprobarían. Cuando finalmente lo descubrieron, no lo aprobaron, y mi madre incluso se refirió a su novia, a quien ni siquiera conocía, como una terapeuta del lenguaje y la comunicación. Mi hermano se puso furioso con ellos por eso. Su novia está en la escuela de enfermería y a un año de graduarse. Mi hermano dice que es la mejor. Nunca la he conocido, pero parece maravillosa por cómo la ha descrito. Mi abuela me contó que mi madre llegó incluso a contratar a un investigador privado para averiguar quién era la novia de mi hermano.
Le irritó saber que la novia era intachable y, además, de buena familia, políticamente igual. Para ella, la novia era la razón por la que mi hermano no volvía, aunque dejó claro que lo había decidido incluso antes de conocerla. Mi padre, por lo que oí, se había mantenido estoicamente callado al respecto. Sin embargo, mi madre le contó a mi hermano que había contratado a un detective y mi hermano les dio una buena reprimenda a nuestros padres. Esto desató una discusión sobre cómo le habían dado todo y lo desagradecido que era por no haber regresado. Pero él los denunció, diciendo que ser el hijo predilecto también es abuso porque casi lo hicieron como ellos. Escuchar eso destrozó a mis padres. Mi hermano se lo contó a nuestros abuelos y organizaron otra intervención familiar, en la que incluso participé por videollamada. Mis padres intentaron ignorarme, pero incluso mi hermano les dijo que hablaran conmigo. Todos les dijimos que ya era suficiente. Tienen 2 hijos y necesitaban empezar a tratarnos con justicia. Dejaron que algo tan estúpido como no haber nacido del género que querían arruinar a su amor por mí desde el primer día. Parte en mi idioma en esta siguiente parte. Mi padre llegó al límite y gritó, ¿quieres que admitamos que la cagamos? Pues sí, la cagamos. ¿Qué carajo quieres que hagamos? ¿Viajamos en el tiempo? También estamos pagando parte de su maldita universidad. ¿Qué más quiere de nosotros? La cosa acabó muy mal con esa intervención. Mi madre lloró y me pidió disculpas, pero aún así no sentí que lo hiciera con el corazón. No se disculpó mucho conmigo antes de hablar con mi hermano por videollamada. Lloró y se disculpó un buen rato hasta que él le dijo que volviera y se disculpara conmigo como si lo hubiera recibido. Fue entonces cuando mi padre agarró el teléfono y lo apagó. Luego se sentó y les dijo a todos que se fueran. Lo último que mis abuelos les dijeron a mis padres fue que estaban muy decepcionados con ellos y que tal vez perder a ambos hijos les demostraría que nunca debieron haber favorecido a uno solo. Ahora mismo, mis padres no se llevan bien con el resto de la familia. Mi abuela oyó el rumor de que podrían estar planeando mudarse, pero tienen una casa de campo bien pagada y excelentes carreras. Me parece que sería una tontería que se mudaran, pero como mi hermano no va a volver y probablemente yo tampoco, supongo que no es un problema. Dudo que me recibieran bien si viniera de visita después de todo lo que pasó. Aún les estoy agradecido por ayudarme a pagar la universidad. Mis préstamos estudiantiles se redujeron significativamente gracias a ellos. Pero como padres, creo que todos podemos estar de acuerdo en que simplemente no hicieron un buen trabajo.